Comenzamos. Bueno, buenas tardes, les damos una muy cordial bienvenida. Me alegra mucho que tantas personas se hayan tomado el tiempo para conectarse y participar de este webinar. La Fundación Internet Bolivia, con apoyo de la Fundación Friedrich Ebert, ha generado una serie de estudios que se enmarcan en el proyecto Futuro Digital de Bolivia. Esta tarde tenemos el gusto de lanzar el primero de ellos, referido a la situación de la economía digital en Bolivia, que muy pronto estará disponible en nuestra página web para descargar de forma gratuita. Quiero aprovechar esta ocasión para brevemente presentar la Fundación Friedrich Ebert, qué es y qué hace, pues están conectadas muchas personas que tal vez no nos conocen todavía. La Fundación Friedrich Ebert, o FES, por sus siglas en alemán, es una fundación política alemana que se dedica a la promoción de la democracia en muchas partes del mundo. Tenemos oficinas en aproximadamente 100 países. Aquí en Bolivia estamos desde los años 80. Nuestro trabajo actual se enfoca en 3 grandes líneas: democracia, desarrollo sostenible y justicia social. En ese contexto, uno de los enfoques de nuestro trabajo es la generación de debates sobre el modelo económico y nuevas fuentes de ingreso y empleo para el país. Ya antes de la crisis económica causada por la pandemia del COVID, se veía que el modelo de desarrollo de Bolivia, basado en la explotación de recursos naturales, llegaría a sus límites. Por lo tanto, queremos apoyar que desde la política y la sociedad se fortalezcan otros sectores que puedan impulsar el desarrollo del país de forma ecológicamente sostenible y socialmente justa. Hace mucho tiempo que venimos colaborando con Internet Bolivia como contraparte y amigos en distintas líneas de trabajo vinculadas a las tecnologías de información y comunicación y a los derechos digitales. El año pasado iniciamos un debate sobre la situación de la economía digital en el país. En dicho conversatorio se puso en manifiesto no solo la complejidad del tema en general, sino también el hecho de que en Bolivia queda todavía un largo camino por recorrer para que la economía digital pueda considerarse una alternativa real para propiciar un mayor desarrollo económico en el país. Si bien existe un enorme potencial, es necesario conocer qué se ha avanzado en esa materia, cuáles son las oportunidades, los riesgos y los desafíos que se presentan. No ha pasado ni un año desde el evento que realizamos y ahora nos encontramos en un mundo muy diferente. Hemos visto que la crisis mundial desatada por el COVID-19 inevitablemente ha acelerado la transición digital, incluso en países en los cuales no se contemplaba que se diera en el corto plazo, o al menos no a la velocidad que se está produciendo hoy en día. Como nunca antes, en Bolivia toman protagonismo los debates en torno a la educación digital, el teletrabajo y el comercio electrónico. Y no solo toman protagonismo, sino que se comienzan a vislumbrar como temas que deben ser abordados de manera urgente, dado el contexto. En definitiva, son las grandes empresas digitales aquellas que se están fortaleciendo en la crisis actual. Un ejemplo es el caso de Amazon, que ha contratado a 175,000 nuevos empleados y empleadas solo en marzo y abril. Pero hay varios problemas en ese contexto. La gran mayoría de esas empresas son estadounidenses que crean empleo de calidad más que todo en sus oficinas centrales en los países del norte. El empleo que crean en otros países es muchas veces precario, como en el caso de Uber, con poca estabilidad laboral y sin seguridad social para los trabajadores. Además, existe el problema de la fiscalidad. En muchos casos, pagan escasos o ningunos impuestos en los países donde operen. Otro asunto es la recolección de datos de los usuarios que se almacenan en servidores en otras partes del mundo. Es decir, que probablemente se encuentran más datos sobre muchas personas bolivianas en algún servidor en Estados Unidos que aquí en Bolivia. Por lo tanto, es muy importante la creación de condiciones marco que facilitan la generación de un ecosistema de empresas digitales nacionales que creen empleo de calidad y paguen sus impuestos aquí en Bolivia para así contribuir al desarrollo del país. Con este escenario de fondo, cabe preguntarnos, ¿ha llegado el momento del despegue de la economía digital en Bolivia? Para dialogar en torno a esta pregunta, a las problemáticas y oportunidades asociadas, tenemos un panel excelente que podrá guiarnos en esta reflexión desde múltiples y diversos puntos de vista.
Les agradezco a los y las panelistas y estoy seguro que será un debate interesante y enriquecedor. Y con esto paso la palabra a Eliana. Muchas gracias, Jan, y muchas gracias por la bienvenida a nosotros como fundación y a nuestros panelistas y a todas las personas que nos están escuchando ahora. Quiero dar gracias, por supuesto, a la FES. Es ya nuestra casa, realmente hacemos muchas actividades con ustedes y es muy grato siempre recibir todo el apoyo. Y también a Derechos Digitales, una ONG latinoamericana que con su fondo de respuesta rápida ha financiado 3 investigaciones, esta de comercio electrónico, la siguiente que será de soberanía tecnológica, el siguiente jueves y el subsiguiente jueves el estado de la privacidad de Bolivia. Les agradecemos mucho a estas 2 instituciones, realmente recibimos mucha calidez también de parte de ustedes. Quiero también agradecer, por supuesto, a nuestros panelistas, a nuestros presentadores y a nuestros panelistas. Los presentadores son Hugo Miranda y Adriana Foronda, que son personas que son miembros de la fundación. Ellos están a cargo del área de economía digital y han hecho esta investigación, este documento que presentamos hoy y vamos a darles la palabra unos minutos después de la presentación, de esta parte de presentación de presentadores y de comentadores y de panelistas para que nos hagan un resumen de lo que trata esta investigación que han hecho. Pero sobre todo, y después de esto va a venir la parte fuerte del evento, que es respuestas a las muchas preguntas que nos han hecho llegar. Hemos recibido 900 inscripciones para el evento y más o menos 500 preguntas. Algunas preguntas se repiten, entonces tampoco son 500 preguntas cada una original y con diferentes temas. Las hemos agrupado y vamos a seguir recibiendo preguntas a lo largo del evento. Entonces pueden hacer llegar preguntas a través de Twitter con el hashtag economía, economía digital BO de Bolivia, también en Facebook y también por el chat de Zoom. Vamos a estar recopilando todas estas preguntas y cuando concluya además el evento vamos a hacer un documento que intente responder la mayor cantidad de estas preguntas y se las vamos a enviar por correo electrónico, que para eso es que se han inscrito dando su correo electrónico. Es un poco esta la dinámica. La dinámica es presentar el paper, es invitarles a que lo lean porque es importante, es interesante, pero sobre todo es conversar, hablar con la gente que está preocupada. Una aceptación tan grande de gente también está mostrando una preocupación. Creo que todos estamos sufriendo una incertidumbre de lo que viene después de esta cuarentena. Y queremos ayudar un poco a dar información con expertos, con gente que viene trabajando en estos temas y viviendo acerca de estos temas. Eh, Espérenme un momentito, vamos a silenciar. Ok. Que viene trabajando estos temas hace ya varios años. Entonces, quiero agradecer, por supuesto, a Adriana Rázola, quien es una emprendedora que conozco hace mucho tiempo, nos conocemos de Twitter y eso significa por lo menos 10 años. Él ha venido emprendiendo varios proyectos, proyectos de los que nos va a hablar ahora, relacionados a turismo, relacionados a transporte, a delivery, y varios otros. Entonces, va a ser interesante. Ella vive en Santa Cruz y siempre está muy movida. Últimamente ha hecho también una app que ayuda a reducir la tensión del sistema sanitario del COVID. Luego tenemos a Liliana Serrate, que trabaja en CAINCO. Ella es una economista. Nos ha estado comentando que está trabajando en temas de brecha digital y de Internet productivo. Va a ser también muy interesante conversar contigo, Liliana, porque obviamente hay muchas preocupaciones de las personas que van dirigidas a cómo va a estar la economía después, ¿no? Después de la cuarentena. Y a Mauricio Prado, que es un emprendedor ya de hace muchos años también. Mauricio está
está a cargo de pedidos ya, City Manager. Y va a ser pues interesante que nos cuentes, Mauricio, cómo están yendo los deliveries y cómo está yendo todo el sistema de pagos online, toda esta infraestructura que nos permite tener un comercio electrónico, tal vez no muy dinámico, pero que ya está funcionando en el país. Tenemos entonces a estas 5 personas de lujo acá. Sabemos que son 5 es un montón y sabemos que 500 preguntas es un montón. Entonces, la atención más importante del evento es cómo vamos a administrar el tiempo. Es un reto, vamos a ver de hacerlo bien. En todo caso, están todos los canales abiertos. Por favor, comuníquese por cualquiera de los canales para hacer comentarios, sugerencias, preguntas, etcétera. Entonces, ahora vamos a darle la palabra a las 2 personas que han han elaborado el documento. Y me gustaría pues entonces que Hugo Miranda y Adriana Foronda, que son responsables del área de economía digital de la Fundación Internet Bolivia, nos hagan la presentación del documento que han preparado. Gracias, Eli. Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días a quienes se encuentran en otras latitudes. Agradezco esta iniciativa, ¿no? Poder organizar estos eventos. Creo que lo que ha traído esta situación tan dura a nivel global es la solidaridad de la gente para presentar este tipo de webinars, de eventos en Internet para seguir aprendiendo, ¿no? Vamos a presentar una investigación que hemos hecho con Hugo desde el año pasado. Y bueno, dada la coyuntura por la que ha vivido Bolivia desde el año pasado, ¿no? como el que estamos viviendo actualmente, ha sufrido varios cambios. Pero bueno, la esencia de cuáles son los desafíos y los debates en torno a la economía digital en Bolivia todavía prevalecen. Bueno, como sabemos, el Internet y las nuevas tecnologías digitales han ido modificando la forma en la que nos relacionamos entre las personas y como sociedad de manera irreversible y completamente dinámica y que va cambiando constantemente. La economía digital modifica todo el sistema económico global, ¿no? Donde si bien confluyen los mismos actores, como son el gobierno, las empresas y los consumidores, existen nuevos y transformados procesos productivos y de distribución. En Bolivia los desafíos son muy parecidos a nivel global. Estamos hablando de qué va a pasar con cómo nos vamos a adaptar, cómo el sector financiero se adapta o el sector de logística, envíos, el impacto que existe de la economía digital, no solo en el plano económico, sino también en el sector de salud, de educación, a nivel laboral, incluso cultural, cuáles son nuestros hábitos, ¿no? Y de manera muy particular, en el caso de Bolivia, por ejemplo, la situación que tenemos al ser nuestra condición de país mediterráneo tiene también un impacto en el comercio, y no solo en las dinámicas de envío, impuestos, etcétera, sino también que todavía no contamos con un Internet soberano, que es algo que Hugo va a resaltar más adelante. Entonces, en este escenario, los gobiernos tienen que readecuarse y proponer políticas que vayan acorde a estas dinámicas de la economía digital. Para tratar de entender este universo, porque es bastante grande y complejo, lo hemos dividido en 4 pilares. Uno es la infraestructura, el otro es el comercio electrónico, el tercero son los nuevos emprendimientos tecnológicos, las startups, la incorporación de tecnología digital a las empresas actuales, y el cuarto, el capital humano especializado. Si bien cada uno requiere un entendimiento individual, que es lo que vamos a hacer, es importante entender que estos funcionan como una suerte de engranaje. Es decir, que es importante entender que las políticas enfocadas a economía digital deben considerar todos, al menos estos factores, ¿no? que involucran también otros sectores. Le doy la palabra a Hugo para que pueda hablar sobre los 2 puntos y luego continúo. Bueno, a mí me ha tocado hablar acerca de lo que es infraestructura. Básicamente sabemos que no tenemos una salida al mar directa, ¿no? El Internet llega al continente a través de cable submarino.
Y bueno, esto hace que el Internet sea más caro acá en Bolivia que en nuestros vecinos, ¿no? Hay un proyecto, lo cual es la fibra óptica soberana al Pacífico. Esta la está desarrollando Entel, pero desde enero que no tenemos noticias de esto, ¿no? Creo que Elio, el anterior gerente de Entel, fue hasta el Perú, dijo que todo estaba bien, pero el nuevo gerente, Di Luis Franco, no nos ha dado, pues, noticias de esto. Luego hay empresas que tienen, sí, en frontera que reciben Internet directamente, entre las cuales podemos ver Entel, Access, Cotas Internet, Conteco, Viva, Tigo. Estas son las empresas que reciben Internet en frontera y la revenden a las empresas que están en el interior de Bolivia. Caso de Cotas, ¿no? Cotas le vende Internet a Coteor de Oruro. Coteor es la cooperativa de teléfonos de Oruro, y por eso el Internet de los orureños es más caro que el que pagan los cruceños, por ejemplo. Ahora vamos a lo que son las conexiones fijas versus conexiones móviles, ¿no? Acá tenemos, pues, en estos momentos estamos viviendo justamente esto. ¿Quién no quisiera tener en estos momentos una conexión de 2 megabytes, aunque sea solamente 2 megabytes de descarga y 1 megabyte de subida? Con eso te arreglarías todo, ¿no? ¿Por qué? Porque las conexiones fijas tienen precio fijo, es ilimitado y tienen una velocidad. Ciertamente te venden 20, te dan 10, pero es más o menos fija, ¿no? Mientras que las velocidades móviles, pues el precio varía de acuerdo al paquete de datos que compres, varía bastante la velocidad de acuerdo en el lugar que te encuentres en la ciudad. En la periferia estás navegando a 2G, 3G, y en el centro de la ciudad estás en LTE. Y bueno, el tema central, según el dato de la AT&T, pues el 94% de la gente se conecta a través de móvil, ¿no? De este aparatito, que es un internet malo, por lo que les acabo de decir, ¿no? Y solamente el 5% se conecta de un internet de calidad, de un internet fijo, ilimitado y a precios más o menos moderados. Ahora, luego tenemos el internet satelital, que lo ha desarrollado la Agencia Boliviana Espacial, que básicamente es para que te coloquen internet allá donde no llegue ni internet móvil ni internet fijo. Es decir, si tú tienes suficiente dinero, puedes tener internet en cualquier parte de Bolivia, pero si tú tienes suficiente dinero, ¿no? Porque el modelo de comercialización de SUBE también es a través de datos, paquete de datos. Las recomendaciones que nosotros tenemos en el paper en cuanto a infraestructura van referentes a el cableado. Esta es una foto que la pueden ver acá, pues, que tenemos miles de cables, ¿no? Sobre todo en el centro de las ciudades. Tenemos demasiados cables. Yo en Oruro les contaré que tengo de Coteor, telefonía, internet y cables. Son 3 cables. Tengo también internet de Entel, otro cable. Y tengo cable de Tigo, otro cable. Todo esto se podría reducir si tuviéramos un solo cable. Y la tecnología ya da para eso, ¿no? Se ha discutido en bastantes foros, desde el 2015 a 2014, en cuanto a infraestructura en Bolivia, de que debería haber una empresa de infraestructura, una sola empresa que se encargue de cablear todo el país, y de esta manera, pues, las operadoras simplemente pueden dar su servicio, ¿no? De esta manera estaríamos mejorando mucho lo que es la conectividad en el país. El otro gran problema es que tenemos que la AT&T lastimosamente no está cumpliendo la labor para la cual existe, ¿no? Tendría que fiscalizar a las operadoras de telecomunicaciones y no lo está haciendo. Básicamente favorece mucho a las operadoras y no a nosotros, los usuarios. Luego tenemos la tarifa plana de internet móvil. Es cierto, las velocidades de LTE tal vez no te permiten realizar esto. Hay muy pocas operadoras en el mundo que te dan internet ilimitado, pero es en las noches de 1 a 6 de la mañana. Ustedes saben que ya Viva, Entel, Tigo, pues te ofrecen paquetes ilimitados, ¿no? Así es que se debería tratar este tema. El otro gran problema que vemos es qué hacemos con Entel. Básicamente Entel es una empresa estatal, pero en el ámbito privado pues compite con las privadas, ¿no? Y compite en desigualdad de condiciones. Yo estaba escuchando al gerente de Entel estos días, Edi Luis Franco, que pues decía que todos los que tengan chip de Entel van a poder entrar gratis a través de la página del Ministerio de Educación, a través de digitalentel.bo, y eso me parece que desfavorece a Tigo y Viva, ¿no? Creo que tenemos que ver cuál es la función específica de Entel, social, privada, y tenemos que definir eso. El otro punto es el 5G. 5G vendría a solucionar todos nuestros problemas. Es una velocidad ilimitadamente grande, pero el gran problema es la regulación. No tenemos suficientes normativas en el país aún. El Internet, al conectarse todo prácticamente, pues va contra nuestros datos privados, ¿no? El otro problema que yo le veo es que en el proyecto que presentaron tanto Ericsson en La Paz, Huawei en Santa Cruz en la feria del año pasado, era que básicamente se iba a potenciar las ciudades La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, ¿no? Ciudades que para mí ya están bastante conectadas, sobre todo el centro de las ciudades. Y eso creo que abriría una brecha digital entre lo rural y la ciudad. El otro punto es el PIT, que es algo que se está trabajando en la actualidad.
El PID es, les comento, yo tengo aquí 5 laptops, es como si entre mis 5 laptops navegara agarrando muy poco de la velocidad que me llega del exterior. Es así que yo ahorro costos, ¿no? Esta es la solución que ha encontrado el gobierno actualmente para solucionar este problema, ya que hay contenidos que se están subiendo a la nube de Entel y de esta forma solamente estamos navegando acá en Bolivia en esos contenidos, ¿no? No así en el exterior. Es algo que creo que se está trabajando y es algo que ha despertado después de muchos años. Y entrando al comercio electrónico, sector financiero, es obvio que las transacciones electrónicas han crecido bastante en los últimos años. Estas son cifras del 2013 al 2018 del Banco Central de Bolivia, donde vemos que las transacciones electrónicas han crecido en un 100%, las tarjetas electrónicas también en un 100% y la billetera móvil en 22.000%, ¿no? Bueno, antes del 2013 no había billetera móvil, obviamente es su crecimiento, pero simplemente se ha quedado en lo que es Tigo Money, ¿no? El mejor avance, innovación que yo he visto en este sentido es lo que ha hecho ASOBAN, la Asociación Nacional de Bancos, ¿no? Con los 13 bancos múltiples, que es lo que es Simple. Simple te permite realizar transacciones de cuenta bancaria simplemente utilizando el teléfono móvil a través de un código QR. Para mí, esta es la mejor forma de realizar transacciones y te evitas del plástico, la tarjeta. ¿Por qué? Justamente hablamos de las tarjetas. Hay 2 empresas que se encargan del servicio en el país, que son Linksers y ATC, la red de enlace. Lastimosamente, ambas hasta el 2016 no habían innovado mucho el producto. Esto ha retrasado demasiado el desarrollo del comercio electrónico en Bolivia. Pero bueno, a partir del 2016, bueno, la red de enlace ha sacado lo que es PayMe, te permite crear una plataforma de pagos a través de en tu tienda virtual, así es que se ha avanzado un poco, ¿no? El gran problema de las tarjetas es que pues le cobran al vendedor un porcentaje, ¿no? Es decir, si yo vendo una chamarra en 100 bolivianos, un boliviano se va a Linksers o al ATC. Por otra parte, te cobran el alquiler del POS, que es el aparatito donde tú pasas la tarjeta. Y los requisitos para entrar a estos servicios, pues tienes que ser legal, tienes que tener NIT y una serie de cuestiones, ¿no? Esto impide que taxistas, que gente, que plomeros, que gente que podría utilizar, que las tienditas de barrio, ¿no? Que podrían utilizar este sistema para hacer cobros electrónicos, pues no les dan los números, si se dan, si se dan cuenta. En cuanto a los canales con más frecuencia que se utilizan, este es un dato de un estudio que hizo Ipsos el año pasado, el 2019, que dice que la gente en 72% sigue yendo a la agencia bancaria. En la banca internet solamente utiliza el 3% y la banca por celular simplemente 2%. Son números muy, muy, muy pequeños. Esto se presentó en el FinTech del año pasado, tanto en la ciudad de Santa Cruz como en la ciudad de La Paz, y asombró a todos los que estaban ahí, porque uno creía, pues las fintechs están creciendo bastante en el país. Lastimosamente los números nos dicen otras cosas. Luego vamos a lo que es el sector de logística, ¿no? Lastimosamente Ecobol, la empresa de Correos de Bolivia, se ha quedado bastante retrasada, por lo tanto el gobierno ha decidido hacer un cambio. Esto ha favorecido a empresas como Transcopacabana, que ha abierto pues una paralela solamente de encomiendas, ¿no? Te lleva el servicio de puerta a puerta y es creo que la que más se ha favorecido de la incompetencia de Ecobol. Luego tenemos FedEx y DHL, entre los couriers. Creo que son los mejores FedEx y DHL. Yo conozco todos los problemas que hay, son caros, creo que de esa organización te cobran un montón de plata, pero son los más eficientes y eficaces en este momento. Luego, pues, la Agencia de Correos de Bolivia, luego del cierre de Ecobol el año pasado, pues, había muchas intenciones, sobre todo de parte del director de la anterior agencia, o de la Agencia de Correos, de convertirla para potenciar lo que era el comercio electrónico en Bolivia, ¿no? Se había innovado con el tracking, de que las agencias de Entel iban a atender también el servicio de encomiendas. Lastimosamente, creo que todo ha quedado relegado en lo operativo, pues no ha sido tan eficiente como en el discurso. Y tengo entendido que se ha colocado una directora, de la cual no tenemos noticias. En estos momentos, potenciar la Agencia de Correos Bolivia en un momento en el que la mensajería y el delivery, pues, están de moda, creo que sería y ayudaría mucho a todo lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Luego vamos acá a lo que es el consumidor. Aquí hay un dato interesante, este cuadrito principal. ¿Cuáles son las aplicaciones de empresas bolivianas que más usa en su celular? La respuesta fue, la mayoría son bancos, el Banco Nacional de Bolivia, el Mercantil Santa Cruz, el Visa, el Banco de Crédito. Y aquí hay un dato interesante, está el doble aguinaldo pegado ahí. ¿Por qué? Esta es la prueba más exacta de cómo el Estado puede hacer que las personas utilicen medios de pagos electrónicos, porque era obligatorio que tú te descargues esta aplicación para gastar tu doble aguinaldo, pese a que esta aplicación desarrollada por la AGETIC era pésima. Muchos errores, muchas fallas. En el Play Store pueden ver una lista interminable de quejas de la gente, pero está ahí entre las más descargadas, ¿no?
otro punto interesante de esto es que ninguna de estas, pueden ver alguna aplicación de una de las startups, de esas famosas startups de economía del conocimiento y demás cosas que se andan hablando mucho en el país. Ninguna de ellas alcanza este ritmo que alcanza la de los bancos. Básicamente la gente agarra su celular y descarga la aplicación del banco porque es lo que más utiliza. Luego vamos a en qué sitios ha comprado. Básicamente la gente en Bolivia compra mucho de Facebook, de WhatsApp. Ojo que estas no son plataformas de tiendas virtuales, ¿no? Sino simplemente son de contacto. También eBay. ¿Y qué tipos de productos o servicios ha comprado o pagado? Ropa era el primero, licencias de Netflix, Spotify, Drive, pasajes de avión, entradas al cine. Obviamente en este momento las licencias deben estar pues por el 60%, tanto ropa, pasajes y entradas deben estar en 0% porque nadie está viajando y nadie está comprando ropa, ¿no? ¿Qué medios de pago ha usado para comprar en los últimos meses? Tarjeta de débito 56%, tarjeta de crédito 29%, transferencia bancaria 21%. ¿Por qué no ha hecho compras por internet? Desconfianza de ser engañado. Y el 29% no tiene cómo hacer el pago, ¿no? Básicamente desconocimiento de todo lo que es comercio electrónico. En cuanto al marco normativo, la única norma que regula en sí el comercio electrónico es la resolución de impuestos nacionales del 2013, en la que dice, ¿no?, obligatoriedad de exhibir el NIT. En toda tienda virtual debería estar ahí el NIT. Lastimosamente no ocurre esto, solo hay muy pocas tiendas virtuales que colocan y cumplen y pagan impuestos, ¿no? Incluso en las aplicaciones debería estar escrito el NIT, pero no se cumple. Luego tenemos la resolución directoria del Banco Central de Bolivia que prohíbe la criptomoneda. Ojo, prohíbe la criptomoneda, pero no prohíbe toda la tecnología que está detrás de eso, que es el blockchain, ¿no? Que es algo que se está utilizando en la simplificación de trámites, la AGETIC lo está utilizando en estos momentos. Y luego tenemos un reglamento municipal de servicio privado de transporte de pasajeros para plataformas tecnológicas, ¿no?, de la Alcaldía de La Paz, que la Alcaldía de La Paz, al ver que el transporte pues era su tuición, ha decidido regular en cierta forma la entrada de Uber al país, ¿no? O a la ciudad de La Paz. Y eso es algo interesante porque es una forma de regular los servicios 2.0. Nuestras recomendaciones en cuanto a comercio electrónico básicamente es que el marco normativo de la BCB, del Banco Central de Bolivia y del ASFI pues han limitado bastante el ingreso de nuevos actores al sector, así es que se deberían flexibilizar un poco. Esta es una de las razones, por ejemplo, de que no haya PayPal en Bolivia, una de las razones, o sea, hay muchas más razones por las que PayPal no está en Bolivia, pero esta es una de ellas. Otro también es pues que se necesita mejorar la atención al cliente, ¿no? Cuando uno va en forma física al banco, sabe que está pasando y sabe que va a llegar en algún momento. Cuando han empezado a abrir sus canales de Facebook, de telefonía, de redes sociales, básicamente no te responden. Te dejan con la pregunta y tú puedes estar horas esperando y no te responden. Entonces, tienen que mejorar bastante en eso, ¿no? Y algo interesante es que de acuerdo al Banco Central, he tenido una reunión con el Banco Central de Bolivia que me han dicho que 90 entidades financieras ya están conectadas al sistema de pagos electrónicos, ¿no? Y quedan muy pocas por conectarse. Esto hace que cuando todo el sistema esté conectado, pues se va a empezar a ver las transacciones internacionales. De esta forma, pues vamos a poder recibir pagos del exterior utilizando otro tipo de servicios, lo cual me parece bastante interesante. Esta reunión la tuve en octubre del año del 2019 y no sé realmente si hay avances en tal sentido, ¿no? Porque hasta el momento para recibir pagos del exterior, pues utilizamos Zoom, Western Union, Pioneer, nos damos modos para utilizar Skrill, creo, y pues ahí nos cobran comisiones y al parte que no son tan legales que digamos, ¿no? Hacemos trampa. Y finalmente, consideramos que es muy importante impulsar un debate hacia normativa específica que hable acerca de las dinámicas del comercio electrónico en Bolivia, ¿no? Ya para ir terminando, pues, esta es una imagen que pueden ver aquí la cancha en Cochabamba, pueden ver el Auyustos en la ciudad de La Paz, pueden ver la 16 de julio en el Alto, la Eloy Salmón en la ciudad de La Paz. Si ustedes intentan ir con su tarjeta de crédito, débito o con su simple para ir a comprarse uno de estos fabulosos televisores o computadoras, no van a poder. ¿Por qué? Porque básicamente este mercado es negro, es informal. Lo que hace el comercio electrónico es formalizar la economía. ¿Por qué? Porque cada transacción que tú realizas en comercio electrónico queda registrada en algún lugar y esto pues no les favorece a estos señores, ¿no? Según el FMI, el comercio informal representa en Bolivia el 62.3% de la economía y esto es, creo, una de las principales barreras que frena el comercio electrónico en Bolivia. Ahora Adri va a continuar con los siguientes dos pilares de nuestro documento. Gracias, Hugo. Bueno, el tercer pilar sobre emprendimientos e innovación, es importante reconocer que el sector privado es el que estimula más la economía digital.
¿no? Sobre todo en cuanto a la oferta productiva de bienes y servicios en Bolivia. Hemos dividido este pilar en 3 puntos, ¿no? El primero, que es el empresario que se dedica a las actividades específicas de TIC en Bolivia, las startups y aquellas empresas que incorporan en su proceso productivo comercial herramientas tecnológicas. La siguiente, por favor, Huguito. El empresario que se dedica a estas actividades, hemos podido ver en algunas investigaciones que, bueno, para el 2017 había 20.764 empresas dedicadas específicamente a bienes o servicios TIC en Bolivia, que es 5% más respecto al año 2014 y 64.4% más respecto al 2012. Que harían un total de 7.1% del total de las empresas bolivianas registradas hasta el 2017. En su mayoría, estas empresas se encuentran en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Y bueno, las empresas de servicio de programación informática para el 2017 eran 2.952. Ha habido un ligero incremento en el crecimiento de este grupo de empresas, y también se encuentran en su mayoría en el eje troncal del país, ¿no? La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. La siguiente, por favor. En el caso del emprendedor que pretende incursionar en un nuevo emprendimiento digital, es decir, estas startups, bueno, el ecosistema de startups en Bolivia es bastante amplio. Como podemos ver en la parte de abajo, hay muchas instituciones de base tecnológica que están coadyuvando a que pueda moverse este sector, ¿no? Hay hemos reconocido 6 empresas gubernamentales de apoyo directo, universidades, comunidades, instituciones de apoyo, espacios de cowork, pero no existe hasta la fecha un inversor formal del tipo de venture capital. Según un estudio que hemos visto, que está también en el paper, hay alrededor de 152 startups registrados en el país que tienen alrededor en promedio de vida, ¿no?, de 26 meses. Un emprendimiento, una startup, es aquel emprendimiento con un alto componente de innovación de base tecnológica que debe tener la intención de ser escalable, ¿no? Es decir, que su producto no puede ser reducido a un grupo de personas y que tiene que tener la intención de obtener un financiamiento masivo. Y yo creo que ese es el gran cuello de botella de todos los emprendimientos, y en el caso de los startups también, ¿no? Se han realizado a la fecha varios eventos impulsados por la sociedad civil y comunidades tecnológicas, como los Startup Weekends, Women Tech Makers, y por parte del gobierno hasta la fecha varias instituciones también han impulsado de alguna forma este sector a partir de algunos proyectos o intenciones de proyectos de desburocratización de trámites, la aplicación del doble aguinaldo, la propuesta de la agenda digital, por ejemplo, también yendo hacia otras instituciones. Por ejemplo, el Ministerio de Planificación de Desarrollo el año pasado ha propuesto un programa de intervenciones urbanas, y el Banco de Desarrollo Productivo también ha buscado incentivar de alguna forma este sector a partir de asesoramiento y coworking para emprendimientos de innovación. Hay muchos proyectos que han quedado todavía en el veremos, ¿no? Como la ley de startups, ver alguna propuesta para modificar el Código de Comercio, por ejemplo, que esperamos que se puedan considerar para el nuevo gobierno, ¿no?, que va a salir después de las elecciones. La siguiente, por favor. En cuanto al empresario que incorpora en su proceso productivo o comercial herramientas tecnológicas para facilitar su trabajo,
O sea, es evidente que la digitalización de estos procesos productivos y comunicacionales de las empresas no solo permite que su trabajo sea más eficiente, sino que también pueda tener más posibilidades de aportar a la economía digital en Bolivia, tener más acceso al consumidor, a cuáles son sus necesidades, a una mejor comunicación. Es parte también de la economía digital, en toda esta idea de business to business, por ejemplo. Hemos tratado de entender un poco este ecosistema a partir de un análisis del sector manufacturero y comercial y qué herramientas tienen. Por ejemplo, si tienen acceso a computadoras, a celulares. En su mayoría hay un 50-50 que tienen en el sector manufacturero, pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, no tienen intranet, ni tienen un sitio web, y si bien tienen internet, en muchos casos no tienen internet en la oficina. El siguiente, por favor. Y claro, esta situación se modifica mucho entre qué tipo de empresa es, ¿no? Si es una empresa unipersonal o es una empresa más grande. En el caso, por ejemplo, del sector comercial, la situación es parecida, probablemente es un poco más negativa. Los comerciantes no tienen un sitio web, tampoco cuentan con internet en su mayoría, en sus áreas de trabajo. Y bueno, hay muchos desafíos en torno a esto, ¿no? En el sector de innovación, por ejemplo, entender cómo se puede exportar al exterior, cómo las pequeñas y microempresas y medianas empresas pueden ofrecer sus productos afuera y de qué manera, ¿no? Si bien un punto es tener internet, otro punto muy importante es saber utilizar estas herramientas para poder ofrecer sus productos o servicios al consumidor, ¿no? La protección a las empresas nacionales en desmedro de las empresas regionales, por ejemplo, ver la forma en la que se pueden proteger estos nuevos emprendimientos tecnológicos, al menos establecer condiciones de competencia leal entre emprendimientos grandes y pequeños. El tema de propiedad intelectual en el sector tecnológico también es un tema que hay que considerar, ¿no? Existe el registro de ideas e innovaciones bolivianas, pero no hay una protección de alcance internacional, por ejemplo, tal como ocurre con patentes registradas en otros países. El uso de datos y de protección también es un tema importante, porque mientras no haya una ley de protección de datos personales, de alguna forma se puede o se podría vulnerar el derecho humano que tienen las personas sobre la privacidad de su información. Entonces es un tema delicado, es ver cómo se pueden utilizar los datos de forma que pueda obtener un beneficio para la comunidad, para estos posibles nuevos emprendimientos tecnológicos, sin poner en riesgo los derechos de las personas. Y bueno, una regulación de las plataformas transnacionales también para considerar... Sí, también para considerar un poco cuál es la situación y cómo lograr esta competencia leal de la que hablaba antes. Pasando al siguiente punto. Bueno, sí, recomendaciones también, fomentar la transformación digital gracias a mecanismos, ¿no? Procesos productivos de comunicación y distribución, procesos más digitalizados, mejorar las capacitaciones, el financiamiento y transparencia y colaboración entre los diferentes actores, tanto del gobierno como los emprendedores, lograr herramientas financieras que puedan impulsar las startups a partir de, no sé, crowdfunding o incubadoras, reformas al Código de Comercio, facilidades tributarias y capacitaciones de calidad para los emprendedores. El otro pilar que hemos visto es el de, el siguiente, por favor. El otro pilar que hemos visto es el de capital humano especializado.
Como había mencionado antes, la economía digital modifica también el mercado laboral en el mundo y existe una mayor demanda de trabajadores con especialidades que hace tiempo no existían, ¿no? Community manager, temas de logística, desarrolladores. En Bolivia sí se han incrementado la matriculación en carreras relacionadas a ingeniería y tecnología, se ha duplicado en los últimos años, pero todavía hay muchas carreras que no se encuentran como parte de la oferta del sistema universitario y que son necesarios no solamente a nivel nacional, sino también global, ¿no? Entender cuáles son las nuevas dinámicas en el sector laboral creo que nos va a ayudar a entender qué es lo que deberían ofrecer las universidades y las instituciones técnicas. El 18% de los internautas bolivianos han pagado alguna vez por un curso online. Y es importante que se pueda entender que ahora hay un mundo dinámico de educación en el Internet y cómo se puede eso, de alguna forma, generar una institucionalidad en el sector de educación a partir de la convalidación de estos estudios. En Bolivia se han hecho varias propuestas por parte del gobierno, igual de varias instituciones como olimpiadas científicas, encuentros de investigación, de innovación tecnológica. Hasta hace poco había un proyecto de inclusión digital, por ejemplo, la participación más activa de niñas y mujeres en el sector tecnológico. Todos estos impulsos son interesantes y son importantes, pero si no existe una política clara de hacia dónde se quiere ir con la economía digital, o si se capacita, por ejemplo, a algunas personas, es necesario establecer un espacio donde luego van a poder trabajar, saber que va a haber un mercado, ¿no?, para trabajo. Becas de estudio también ha habido y todavía es importante seguir impulsando ese sector. El siguiente, por favor. Y bueno, ¿no?, casi ya para finalizar, existe una comprensión de la demanda actual, de la demanda laboral actual, tanto en Bolivia como en el mundo, cómo lograr readecuar este sistema educativo. Hay más profesionales, necesitamos más profesionales de carreras técnicas y relacionadas al estudio de hardware, de redes de datos, de software, fomentar la creatividad e innovación desde la educación primaria en Bolivia, que haya políticas claras que logren traducir qué es lo que necesita el sector laboral y qué es lo que las universidades deberían ofrecer, ¿no? Y que personas que tengan pocos recursos económicos igual puedan acceder a estos cursos. Respecto a las dinámicas y al derecho laboral, ¿no?, que es importante también entender, existe un nuevo mercado laboral que también es promovido por estas nuevas plataformas de servicio. En algunos casos se ha visto que esta era una fuente alternativa, como por ejemplo Airbnb, Uber, pero para muchas personas en economías como las nuestras, por ejemplo, estas plataformas han otorgado a muchas personas una fuente de ingreso, termina siendo su fuente de ingreso principal. Por lo que es importante entender y reconocer que se debe proteger los derechos laborales de los trabajadores, aun si ellos están trabajando en el sector de servicios o por internet como freelancers, ¿no? Y ver cómo la normativa boliviana puede readecuarse a esto. El siguiente, por favor. Las conclusiones, no sé si quieres continuar. Sí, bueno, les hemos presentado un pantallazo de lo que es el paper. Básicamente, yo creo que Eliana, ahí en Internet Bolivia, donde estamos realizando la transmisión, les van a pasar el link de este documento. Les recomiendo que la lean. Está un poco atrasado, pues lo teníamos que presentar el año pasado, recién lo estamos presentando ahora. Pero bueno, recaba básicamente toda nuestra experiencia, ¿no?, de Adriana y de mí. Me gustaría terminar con las medidas que se están tomando actualmente. Todo esto de la pandemia pues ha acelerado bastante
lo que está pasando en cuanto a economía digital en el país. Algunas de las medidas que se han tomado, el Ministerio de Trabajo ha sacado el decreto 4218, ¿no?, que regula el teletrabajo. El Ministerio de Educación ha firmado acuerdos con Entel, Cisco, Google, Microsoft, Tigo, para la educación virtual. Entel ha abierto su nube para contenidos educativos y de distracción. La ASFI ha autorizado el uso de firma electrónica como una alternativa a la firma digital. O sea, firma digital y firma electrónica no es lo mismo por si acaso, pero la ha autorizado para realizar ciertos contratos con los bancos y ciertos tratos. Y lo más interesante es el proyecto de ley que ha sacado Óscar Ortiz hace dos días, en el cual pues la exportación de servicios informáticos y el desarrollo de software pues van a contar con una exención de impuestos o con una reducción de impuestos, ¿no? En cuanto a IVA, IT, no he podido leer hasta el momento este proyecto de ley, pero está bastante interesante. Pero si se fijan, básicamente las medidas que se están tomando tienen como pilar fundamental a la conexión de Internet. Y ya les he mostrado al principio que no estábamos conectados a Internet, ¿no? No he visto un plan de masificación de Internet, que creo que sería lo principal, lo primordial para arrancar de una vez en todo lo que es economía digital en el país. Espero que el gerente de Entel y las personas pues, encargadas de esto estén pensados seriamente en eso, porque básicamente si no tenemos Internet, ¿qué puedes hacer en teletrabajo? Nada, porque no vas a estar trabajando con tu celular, tratando de resolver planillas de pagos y demás situaciones, y además puede ser un hueco peligroso de seguridad, si se dan cuenta, para las empresas, ¿no? Así es que puedes normarlas, regularlas, sacar reglamentos, pero básicamente si no tienes Internet estamos en lo mismo que nada. Algo similar está pasando con la educación. Y básicamente para todas aquellas personas que preguntan, ¿no?, cómo el gobierno debería aplicar todo esto, básicamente desde el 2013 hasta el 2017, que se ha aprobado el plan de implementación de gobierno electrónico y software libre, hemos tenido discusiones, muchos eventos, muchos congresos, donde hemos logrado sacar este plan que se ha aprobado el año 2017, que se tiene que concluir para el 2024, donde en su línea estratégica 10 dice servicios de desarrollo económico. Y hay comercio y pagos electrónicos, hay empresa digital, algo que ya debería estar. El anterior director Laguna pues trabajó en esto, no lo terminó de terminar. Olivera ha estado reuniéndose con empresarios de Santa Cruz, sobre todo cuando ha iniciado su gestión, pero no hemos tenido mayores noticias de lo que está pasando con lo que es empresa digital y apoyo a la economía social y comunitaria, ¿no? Si ustedes se toman la molestia de descargar este plan de implementación de gobierno electrónico y software libre, van a encontrar que hay normativa, hay cosas que se tienen que hacer y no sé si se estarán haciendo realmente. De esto se tienen que ocupar tanto la AGECTIC en coordinación con diferentes ministerios y el Banco Central de Bolivia, ¿no? Así es que bueno, para mí, con que se empiece a trabajar en esto, pues ya tendríamos un arranque junto a un plan de masificación de Internet, ¿no? Pues bueno, eso sería la presentación del PAI, pero ahora, bueno, dispuestos a responder las preguntas que sean, Eliana. Súper, muchas gracias, Adriana y Hugo. Creo que nos han dado elementos muy interesantes y también han respondido algunas de las preguntas que nos han hecho llegar las personas que están participando ahora. Son unas 250 personas entre la plataforma de Zoom y la de Facebook, donde estamos además recibiendo sus preguntas, además de Twitter, con el hashtag Economía Digital Bo. Después de este pantallazo que, como bien dicen Hugo y Adriana, se ha preparado antes de la pandemia y cuando no sabíamos que iba a haber pandemia, pues viene un corte que es el COVID. Y ahí creo que se están orientando las preocupaciones. Estamos viendo que hay un cambio, pero no sabemos hacia dónde. Y con eso quiero comenzar preguntando a Liliana varias de las preguntas que han hecho llegar, que exceden un poco la parte del comercio electrónico y están mostrando en realidad una preocupación por la recesión económica que viene después de la cuarentena. Entonces, si puedes darnos una opinión de cómo ves tú el futuro económico en Bolivia. Y te condimento con una pregunta más que han hecho llegar Sergio, Daniel y Jefferson, que es cuál será el mayor reto que afrontará después de que se pase la pandemia en el ámbito de la economía y el comercio electrónico. Esta es un poquito más específica, pero creo que también sirve como para dar el pie. Comencemos entonces con Liliana, por favor. Gracias, muchas gracias, Eliana. Aprovecho para agradecer a la FES y a Adriana y a Hugo por el estudio. Me tuvo los últimos días bien contenta porque aprendí muchísimo del sector de la economía digital. Es un estudio, les aconsejo a todos los que puedan descargarse el estudio y poder verlo. Es un estudio bastante descriptivo y nos ayuda a entender desde
básicamente una fotografía de cómo está este sector de la economía, que se habla mucho y ahora peor, ¿no? Como decía Eliana anteriormente. Respecto a la primera pregunta, bueno, el COVID-19 está desafiando la forma en que hacíamos las cosas como sistema productivo a nivel mundial, no solamente en Bolivia, obviamente. Como hemos visto el estudio, las cifras y las estadísticas, y cómo lo contaron muy bien contado Adriana y Hugo, teníamos y tenemos aún muchas debilidades en este sector de la economía que tienen que subsanarse tanto desde el punto de vista de la demanda como desde el punto de vista de la oferta, ¿no? Y uno de los factores más importantes, que es el factor del capital humano, tendría que habernos acompañado, o tiene que acompañarnos aún, para que podamos subsanar todas esas problemáticas, porque son la mano de obra que va a entrar a generar oferta a través de nuevas startups, nuevas empresas, y digitalizar las empresas existentes, y por el otro lado también demanda bienes y servicios de consumo digital. El contexto del COVID nos ha dejado una brecha más a la que los economistas llamábamos las brechas económicas, ¿no? La brecha del ingreso, que Esther Duflo y Banerjee, premios Nobel de la Economía 2019, hablaban de la trampa de la pobreza, porque analizaban cómo la población tenía dificultades para salir de un círculo vicioso porque no tenían los ingresos suficientes para alimentarse, para educarse, etc. Pues ahora creo que vamos a entrar a esta nueva tendencia gracias al COVID, en que también el acceso a los servicios digitales y la democratización del conocimiento y el acceso al Internet va a ser una brecha que nos va a perjudicar a economías que, por más que tengamos acceso a redes, que lo veían en el estudio, aún utilizamos el Internet más como diversión que como producción. Tenemos que migrar al Internet productivo. El FMI está proyectando que vamos a tener una tasa de crecimiento mundial de menos 3% en 2020 como efecto del COVID, y a nivel Bolivia igual estamos como entre 3%, 2,9% entre FMI y CEPAL. Entonces sí sabemos que vamos a tener un efecto negativo por el aislamiento social que ha disminuido la demanda. Entonces el estar en nuestras casas ha disminuido la demanda por un factor muy importante, y lo mencionaba Adriana y Hugo, el hecho de que no tenemos tanto comercio electrónico, la gente no sabe comprar aún como en otros países por Internet. Entonces, si bien las herramientas, y yo creo que eso les va a hablar más Mauricio de las plataformas, existen algunas herramientas en Bolivia para hacer el comercio, el estudio incluso menciona que hay características del boliviano que yo lo veo más desde el punto de vista del comportamiento que nos hacen aún más asiduos al comercio físico. Pero esta COVID nos está desafiando y está tratando de darnos una palmada a la espalda diciendo, ok, a nivel mundial el comercio digital es la tendencia, y si nosotros seguimos tratando de hacer las cuestiones productivas y tratando de hacer nuestro canal de distribución tradicional a través de la venta directa, vamos a quedar rezagados, y esto ha sido un ejemplo claro que ya estábamos rezagados en la digitalización de nuestra economía. Respecto a la segunda pregunta, que es cómo podemos salir del contexto del COVID y cómo va a ser el efecto del comercio electrónico. Yo creo que si bien este periodo de aislamiento social nos ha hecho despertar respecto a la necesidad que tenemos de incrementar la digitalización de procesos, llámese procesos del teletrabajo, todo el tema productivo desde el punto de vista de la oferta del teletrabajo, desde el punto de vista educativo, la educación virtual, porque hemos tenido y nos hemos enfrentado, lo digo incluso como docente que soy, nos hemos enfrentado a encontrarnos con un desafío digital de seguir dando las clases que dábamos en aula de manera virtual, y nos encontramos que los estudiantes no todos conocían tampoco las herramientas. Y finalmente, desde el punto de vista de la demanda, ¿cómo estimulamos al comprador boliviano para que se digitalice? ¿Cómo estimulamos al comprador boliviano primero para que se formalice ese 62,3% que mencionaba Hugo de la informalidad que existe en nuestro país, en el sector de comercio sobre todo? Como decía, mostraba claramente esas imágenes de nuestra cultura, que en realidad eso pasa en todo el país. Falta ahí una foto de la feria en Santa Cruz, y básicamente resumimos el eje central con las diferentes acumulaciones de comercio que tenemos, generalmente son informales. Entonces, el desafío que tenemos como productores desde el punto de vista privado es, uno, incrementar la aplicación de canales de distribución digitales, es decir, utilizar el comercio electrónico para poder llegar a nuestros clientes, para que en este contexto del COVID podamos hacer llegar nuestros productos y servicios de manera que el cliente tenga cubiertas sus necesidades. Post-COVID necesitamos incrementar también la educación digital
para que nuestro cliente sepa utilizar las plataformas y al mismo tiempo busquemos también que el sistema financiero nos acompañe educando a nuestro cliente para utilizarla para hacer las transacciones financieras que son necesarias, que acompañan al uso de las plataformas para que se cierre el proceso. Entonces esto es un esfuerzo que tenemos que hacer, no solamente desde el punto de vista del sector público, generalmente buscamos las políticas públicas que nos puedan acompañar, pero considero que esto también puede ser desde el lado, desde el del sector privado, a través de la sociedad civil, con la educación, el incentivo, la publicidad, los descuentos por utilizar una aplicación. Por ejemplo, no solamente, me gustó mucho la lámina donde mostraban que los bancos eran las aplicaciones de los bancos eran las más descargadas. Y me puse a pensar, obviamente yo tengo como 16 aplicaciones como el promedio del boliviano, y las primeras que descargué fue la del banco, porque es lo primero que nos han educado el sistema financiero a hacer. ¿Por qué no partimos al sistema productivo? Compren online, con algún tipo de descuento, algún tipo de enganche, algún tipo de incentivo. Esto se tiene que hacer desde el punto de vista, obviamente, acompañado del Estado, nosotros como sector productivo y sociedad civil, y la educación a través de la academia, para que tengamos también nuevas startups que nos brinden otras alternativas. Retruco con una pregunta cortita. ¿Ya? La cuarentena nos está obligando a ser digitales. Lo estamos haciendo mal, medianamente bien, nadie excelente. ¿No crees que esto, o sea, entiendo el incentivo, pero el incentivo es cuando la gente todavía no tiene ganas? Ahorita no importa si no tienes ganas, lo tienes que hacer. ¿No crees que va a haber un cambio después de la cuarentena en que la gente ya pueda comenzar realmente a sentirse más cómoda por miedo a salir a la calle en hacer algunas transacciones online y compras online? Eso depende de la temporalidad. Yo creo que en el corto plazo, cuando cuando entremos a la cuarentena dinámica, obviamente va a incrementar la demanda de digitalización de bienes y servicios. Mi miedo es cuando pase el peligro del COVID que volvamos a la tradicionalidad. Por eso digo que tenemos que hacer una estrategia que mantenga la digitalización como un proceso de transformación de nuestro sistema productivo, tanto de la demanda como de la oferta. Hablo de la oferta porque lo que nos ha costado más es mantener nuestras actividades productivas a distancia. El teletrabajo fue de una tendencia que conocíamos a nivel mundial, ahora una necesidad, y poco a poco están saliendo expertos de teletrabajo. Yo la verdad he aprendido con la cuarentena a hacer teletrabajo, y siento que ha sido bastante difícil porque estamos acostumbrados a hacer las cosas físicamente. Entonces, la idea es que esto se mantenga, que no sea solamente un efecto del COVID que nos dure un año. Hay que ver la manera de que la política pública nos acompañe, pero también que el sistema productivo siga incentivando al usuario a que tenga esa necesidad de seguir usando su aplicación. Porque ¿qué va a pasar? Termina la época de la cuarentena, el usuario dice, bueno, ya puedo ir al súper, voy a eliminar la aplicación, y vuelvo a lo normal, o voy donde, no sé, depende. Yo creo que este factor es un factor de comportamiento que tenemos muy cultural en Bolivia, de ser bastante físicos en las actividades que realizamos de comercio entre personas, pero poco a poco hay que buscar la manera que sea permanente para que también genere una demanda de nuevas startups, nuevos emprendimientos, y que nuestros programadores a nivel nacional se inserten en ese mercado generando soluciones y ya tener una economía más digitalizada. Súper, muchas gracias. Ahora vamos a ir con Mauricio. He visto aquí una pregunta que creo que también da un contexto más grande. ¿Qué tan activo es el comercio electrónico en Bolivia antes y durante la cuarentena? ¿Ha cambiado esto? Desde donde estás tú, que es en Pedidos Ya, pero supongo que no solamente ves lo de Pedidos Ya, sino que vas mirando cómo se está moviendo el mercado. ¿Tú ves que ha habido un cambio? Y un poco también en la línea de la pregunta Liliana, ¿tú crees que es sostenible este cambio o qué habría que hacer para que sea sostenible el cambio? Sí, a ver, definitivamente ha habido un cambio. Ha habido un cambio que más o menos nosotros, para ponerlos en contexto, nosotros antes de que empiece toda esta crisis sanitaria, más o menos el 2% de nuestras órdenes a nivel Bolivia eran con pago online. Eso se ha incrementado a un 10%, que es lo que estamos haciendo ahora. Sin embargo, no es el crecimiento que se esperaba. Nosotros también tenemos la data, al ser una multinacional de los países que también acompañan a Pedidos Ya, y vemos que el crecimiento ha sido mucho mayor cuando han estado en cuarentena. Entonces, definitivamente hay un quiebre en la información o en las ganas que tiene el boliviano de utilizar el pago online.
ha habido un crecimiento por necesidad, porque simplemente las personas no podían salir, entonces era o eso o no comía, así de simple. Entonces, no ha sido el crecimiento que nosotros hubiéramos previsto. Yo creo que una vez que pase esto, obviamente cada vez que aumenta y que pase el tiempo y que la gente tiene menos efectivo en su casa, empieza a utilizar más continuo el servicio. Entonces, la idea es justamente hacer ese seguimiento una vez que pase la crisis, ¿no? Ya hemos tenido muchos acercamientos con los bancos en donde quieren aprovechar el momento para incentivar el uso de tarjetas de crédito, que es mucho mejor para todos, ¿no? Por más de que pase todo el tema de la cuarentena, es mucho mejor no manejar efectivo y esto va a ser por mucho tiempo después. Entonces, es importante, como dice Liliana, que podamos mantener lo que se está haciendo ahora, todavía darle un plus adicional al crecimiento que hemos estado viendo y además poder incentivar a los comercios porque, como han dicho, existe una comisión adicional que se les cobra a ellos por cada cobro que se hace con pago online y además de un alquiler de un POS. Entonces, mientras podamos ir cambiando poco a poco ese chip en el boliviano y en las formas en las que se hacen los pagos online, va a haber un estancamiento. Sin embargo, es prometedor, o sea, ha habido un incremento interesante para nosotros y yo creo que es sostenible a la larga siempre y cuando se dé un poco de educación para que la gente no tenga ese temor de meter sus números a una plataforma digital. Hay varias consultas acerca de plataformas y varios votos acerca de PayPal. ¿Por qué Bolivia no tiene PayPal? Ya Hugo explicaba una de las razones. ¿Nos puedes explicar un poco más por qué no tenemos PayPal? Y lo otro es, ¿necesitamos PayPal? Hola, hola, Mauricio, ¿nos escuchas? No. Hola, hola. Ahora sí. Ahora sí, ok. Estaba hablando de PayPal y de las plataformas de pagos online. Ujú. Bueno, primero quisiera que nos cuentes un poquito esto de las plataformas, cuáles hay, cuáles aconsejas, cuáles no aconsejas si te animas, pero también hay varias participaciones exigiendo PayPal para Bolivia. Entonces quisiera que nos cuentes por qué no tenemos PayPal y lo otro es que nos cuentes también si es que necesitamos realmente PayPal en el país. Yo no creo que se necesite PayPal. O sea, obviamente como usuario uno siempre intenta hacer ciertas compras o ciertas transacciones por internet y se ve con esa pared en la que no podemos pasar más, ¿no? El mismo hecho de que muchas tarjetas de crédito tengan ese bloque y uno tenga que habilitarlas y en muchas ocasiones la transacción sigue siendo bloqueada, nos pone un hold para que no podamos seguir creciendo. Yo personalmente no creo que el PayPal sea necesario siempre y cuando para hacer transacciones y para hacer movimientos nacionales, la tarjeta de débito o de crédito es más que suficiente. Tiene sus beneficios definitivamente, pero creo que ese sería un segundo paso. Creo que más importante es potenciar lo que podemos, que no lo estamos haciendo, que es el uso de tarjetas de crédito y de débito en el país. Eli, estás con tu micrófono apagado. Siempre lo apago, ya no sé. Gracias. Vamos con Anne. Con Anne quería conversar acerca de la logística de correos. Anne ha Sí. tenido una iniciativa interesantísima en Santa Cruz de delivery con bicicletas y además con personas que tenían bajos recursos. ¿Nos quieres contar algunas? Aquí te voy a mostrar, te voy a hacer unas consultas que han hecho llegar John Montevilla. ¿Cómo solucionamos el proceso de envíos en Bolivia? Y Sergio Mendizábal, ¿cuáles son las limitantes que se tiene con el tema de comercio electrónico, con los envíos de un producto a otros países? ¿Nos quieres contar un poco cómo va esto de la logística del comercio, digo, de la parte de correos, del envío? Sí, Eli, si me das permiso, también quiero hacer como un resumencito de todo lo que leí en el Por documento, supuesto, así súper adelante, breve está de los libre. puntos claves que ha hablado Hugo y Adriana y han Por comentado supuesto. también Liliana y Mauricio. El tema es importante, lo que decía Hugo, de que tengamos acceso a Internet, que ha sido claramente identificado en esta etapa en la que el teletrabajo, que no es un teletrabajo común y corriente, porque
todas las líneas están saturadas, todos están llamando a sus proveedores de internet porque nadie puede trabajar, porque las clases se caen, porque los chicos no les alcanzan los megas para una clase. Entonces, es demasiado caro y eso se debe trabajar y se debe exigir muchísimo. En Estados Unidos, por ejemplo, vos pagás una tarifa base de tu línea telefónica y tenés acceso ilimitado a internet, digamos, ¿no? Entonces, eso debería suceder aquí, si no las clases, por más que hagan leyes, que hoy día lo escuché al ministro Víctor Hugo Cárdenas diciendo que iba a haber, bueno, la ley de la educación virtual y la reglamentación, pero si no hay acceso, digamos, va a ser bien complejo porque los chicos, a mí, estudiantes, por ejemplo, se les acaba el internet a la mitad de la clase y no pueden mandarme la tarea, muchos tienen que ir donde sus vecinos que tienen wifi fijo para que, o sea, una red fija para poder hacer tareas, y así sucede en todos los temas. Y lo mismo va a suceder en el comercio electrónico, digamos, si la gente no puede conectarse permanentemente y un lapso largo de tiempo porque se le consume demasiado tiempo, no va a haber una facilidad del comercio electrónico, teniendo en cuenta también, estoy viendo mis punteos, teniendo en cuenta también el tema de que la experiencia de compra, yo como cuando tenía Volkswagen y ahora que tenemos en Bus, nuestras transacciones sufren un problema muy grande a través de PayMe, que es con quien Juan Pablo comenta que debemos motivar el uso de tarjetas de débito y de crédito. Y el tema es que la experiencia de compra es pésima. Es pésima porque si un boliviano quiere comprar en la plataforma de Embus, tiene que hacer una verificación de su tarjeta, te demanda más de media hora hacerlo, pero si un extranjero compra en Embus, le demanda un minuto hacer la transacción. Entonces la experiencia del boliviano al hacer una compra es muy difícil. Yo ayer hice en una cadena de retail muy grande que acaba de llegar mi envío, una compra y tardé 35 minutos, porque no se podía, porque la tarjeta, y yo soy tecnológica, me considero que tengo mucho manejo de tecnología, entonces la gente que no tiene mucho manejo de tecnología, a los 5 minutos renuncia, digamos, ¿no? Entonces, eso va casado de que el Internet, no hay un Internet estable, que la experiencia, bueno, ahora ATC dice que está implementando en estos meses el CyberSearch, que es una nueva aplicación que ellos tienen en lugar de PayMe, que va a mejorar esta experiencia, que no va a necesitar tanto, no va a ser tan engorroso, digamos, para el comprador con tarjetas de crédito y de débito. Ojalá que sea así. Estamos nosotros como en Bus migrando a esa nueva opción de, en vez de PayMe, CyberSearch, y me imagino que todos van a migrar. Un punto para pedidos ya, ayer hice 2 compras en retail y me costó muchísimo, y en pedidos ya no me costó nada, fue súper rápido. Sin embargo, hay otras cosas que también son difíciles hacer. Luego, aparte de eso, el tema de las aplicaciones, que también va casado. Por ejemplo, nosotros como emprendedores siempre queremos tener nuestra app y que la app, y soñamos con la app. Sin embargo, en Bolivia nadie descarga las apps, pero no es porque no las quieran descargar o porque no les guste. Está bien, todos descargamos la del banco porque es la más importante, pero no la descargamos porque nuestros celulares, los celulares que los bolivianos compran, yo lo pregunté eso en Tigo y en Viva, porque era un tema que nosotros invertimos muchísimo, vos lo sabés, Eli, en hacer la app, y de pronto nadie la bajaba y nadie la usaba, entonces terminamos en solo con plataforma. ¿Y por qué? Le decimos, ¿por qué no sucede esto? Y el tema es que si no es algo de un uso diario, como comida, digamos, como el banco, la gente prefiere no descargarla porque sus celulares no tienen mucha memoria. Los celulares que se venden en Bolivia, el porcentaje de celulares, el mayor porcentaje de celulares que se venden, son con capacidad muy limitada, en la que tenés que elegir qué aplicación vas a tener. O sea, yo voy a elegir, o tengo la de mi banco, y tengo las 2 que me gustan, y después de eso no me va a entrar, digamos, no me va a entrar, y voy a elegir cuál es la más indispensable para mí, porque las gamas de celulares que se venden son celulares con poco espacio para descargas de aplicaciones. Y si no son de uso diario, no se las descarga, esa es la tendencia en Bolivia. Ahora hay una solución nueva que es que se llama Reacted, que es nosotros la trabajamos con esta aplicación de Repórtate, que nadie la ha usado, ni el CEDES, ni el gobierno, nadie la ha implementado. Trabajamos con 20 voluntarios y que está ahí lista hace un mes para el uso del sistema público de salud. Y usamos React, que es como cuando vos tenés tu escritorio en la computadora, como un acceso directo. Te hace la función como si fuera una app, pero no es una app, entonces no te carga el espacio, ¿no? Entonces van a haber soluciones y se va a ir mejorando, y va a ser cuestión de que los emprendedores que demos servicios de comercio electrónico nos empecemos a adaptar. Ahora el tema de la banca también es bien complejo. La banca necesita adaptarse porque para ellos
todo lo que no sea captar clientes hacia la banca no les interesa, digamos. Pero, por ejemplo, para los emprendedores es importantísimo poder hacer marketplace. Y no hay forma de hacerlo desde Bolivia. Y muchos de los emprendedores terminan instalando sus emprendimientos en otro país, en Miami, o sea, en otra ciudad, en Estados Unidos, en otro país, en Uruguay, en lugares donde es más flexible el sistema bancario para eso, ¿verdad? Y lo de PayMe, yo ahí le debato un poco a Mauricio, porque en realidad PayMe, si vos sos un emprendedor que querés hacer e-commerce desde un país como Bolivia, como Burkina Faso, como un nombre exótico como tenemos, porque en Europa no todos saben de la existencia de Bolivia, digamos, ¿no? Nos confunden y piensan que estamos en África. Entonces, para ellos, escuchar PayPal les genera confianza y seguridad, que es lo mismo que los bolivianos no compramos, lo decía Hugo, porque no hay confianza y seguridad. Y finalmente, el tema de los envíos, que es lo que te quería comentar y quería responderles a estos nuestros compañeros que nos están siguiendo en la conferencia, que son dos aspectos bien diferentes. El delivery y el envío postal son dos cosas diferentes. Los deliveries no están regulados bajo el sistema de servicio postal, que era el que nosotros teníamos hace 5 años, y es el que tienen los couriers, y son los que manejan encomiendas, en realidad. Es un sector que está sumamente regulado, que paga el 4% de la facturación bruta anual. Entonces, hay demasiada regulación para el sector que no hay para el delivery. Y además, el delivery no tiene carga social. En cambio, los couriers sí, porque tienen trabajadores, todos sus mensajeros, o el 80% de sus mensajeros son personal fijo de la empresa. En cambio, los delivery es una terciarización que ellos tienen. En realidad, sus mensajeros le facturan eso me corregís, Mauricio, porque le facturan a pedidos ya, y sucede con todas las plataformas de delivery. Entonces, son dos cosas diferentes que van a empezar a regularse seguramente, porque si bien pedidos ya hace delivery, Yaigo, etcétera, Patio Service, ellos van a empezar a querer trabajar como servicio postal. Sin embargo, son dos cosas completamente diferentes. Cuando Ecobol estaba agonizando, que muchos años ha estado agonizando, por si acaso Hugo, no fue algo de repente, 5 años que Ecobol iba agonizando y era algo que el Estado seguía soportando, y esta facturación que se hacía del 4% de la facturación bruta del servicio postal era para sostener a Ecobol, hacía imposible que se mejore el servicio de delivery, de servicio postal, digamos, para las empresas, porque lo encarecía demasiado. Versus 12 pesos de un envío en un delivery a un delivery informal, porque hay miles de servicio postal informal, versus un courier X, digamos, que cuesta 30 pesos, entonces encarecía demasiado el costo al servicio formalizado y que estaba especializado en servicio postal. Entonces ahí era muy complejo, y cuando cerró el servicio AGETIC, que debería hacer este cambio junto con la nueva agencia de correos, y quedó en stand-by, porque el país ha quedado en stand-by desde todo lo que ha sucedido, primero con la parte política de noviembre y diciembre, y luego con el COVID, digamos, a AGETIC y la agencia, todo ha quedado como que obviamente deben estar trabajando, pero no resolviendo las cosas que son a futuro. Me imagino que ahora sí lo van a hacer, espero. Pero resulta que AGETIC no estaba trabajando, si bien el tracking que está haciendo la nueva agencia es buenísimo, porque te va a ayudar a hacer seguimiento a tu encomienda, eso no es lo más fundamental en el tema de envío. Lo más fundamental en el tema de envío es el zip code. ¿Cómo haces para tener zip code si Bolivia no tiene zip code? ¿Cómo llegas con tu courier? ¿Cómo haces que esa encomienda no tarde 4 meses en llegarle? Porque cuando vos compras en un comercio electrónico, en cualquier país del mundo, la idea es que te llegue máximo en 48 horas, y si quieres express, que te lleguen 2 días o 1 día, ¿no? Aquí en Bolivia te llega en 4 meses, si te llega, porque muchas veces se pierde el envío, ¿verdad? Es con suerte, digamos, ¿no? Entonces, eso tiene que ir modificándose. En su momento en AGETIC, yo me acuerdo que nosotros queríamos entregarle nuestro software, porque íbamos a cerrar, porque nos tocó los dobles aguinaldos, todo el show, y decidimos cerrar la empresa, porque era muy difícil hacer una startup bajo esas condiciones de tener el personal fijo adentro para cumplir como una empresa con todos los reglamentos de la ley, y era muy difícil asumir todos los costos de la regulación. Además, la ATT cambiaba de manera permanente. El director de la ATT era interino, se cambiaba cada 3 meses, lo mismo ocurría con Ecobol.
hablábamos con la persona de Cobol. Entonces, esa situación política de inestabilidad no es de ahora, sino que es algo que se viene arrastrando desde hace 5 años, digamos. No es algo, obviamente ahorita está todo en caos, digamos, pero es algo que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Entonces, eso se tiene que resolver, pero creo que AGETIC ahí juega un papel importante. Y yo siento que, bueno, me imagino que luego del COVID va a reaccionar, pero siento que ellos están enfocados en querer dar servicios cuando en realidad tienen que dar propuestas transversales para que las empresas y las startups den los servicios, digamos. Por ejemplo, yo no quiero que AGETIC haga una agencia o una empresa que compita con los courier o los delivery, además de la agencia de correos. O sea, la agencia tiene que estar, pero tiene que haber competencia también, competencia, porque la competencia es sana, ¿verdad? Si no, hay un monopolio. Pero ¿qué puede hacer AGETIC? Puede hacer que se genere el zip code, digamos, que el país tenga zip code. Nosotros le proponíamos en ese entonces que haya zip code portable, es decir, que vos te mudes de departamento y que puedas tener tu numerito, digamos, 0037, y que si te vas a vivir a Tarija, de pronto ese sigue siendo tu número y vos geolocalizás tu lugar, y cualquier agencia de courier, la agencia nacional o otras empresas de servicio postal puedan hacer el envío a eso que vos has geolocalizado como tu ubicación o tu zip code portable. Entonces, hay muchas cosas que se pueden resolver con la tecnología. Lo importante es saber cuál es el rol de cada quien, digamos. ¿Qué es lo que tiene que hacer AGETIC? ¿Qué es lo que tiene que hacer la agencia de correo? ¿Y qué es lo que tiene que hacer el sector privado? Cuando nosotros empezamos a mezclar los roles, es donde hay una confusión muy grande. Entonces tiene que haber un rol, y por eso es importante en el estudio que han hecho Adriana y Hugo, que deja claro cuáles son las cosas que se debería hacer desde el Estado, digamos, cuáles son las acciones. Ahí hay 3 puntos bien importantes, ¿no? ¿Cuáles son esas acciones que debe hacerse? Entonces, sin lugar a dudas, la tendencia es que el comercio electrónico va a estar, porque va a haber exigirse menos formas de contacto por el COVID. Uno necesita tener cosas y va a tener que comprar y vender cosas en línea. Esperemos que esto yo creo que es una oportunidad para los emprendedores, no solo para los emprendedores en tecnología, sino para los emprendedores en todo, digamos, ¿no? Porque yo ahora tengo mi veterinaria, entonces prefiero hacer mi cita que vengan mis clientes con horarios para no saturarme con 20 personas y 20 mascotas, porque no va a ser posible eso. Va a ser, yo voy a tal hora, llevo a mi mascota a tal hora. Entonces, inclusive en cosas muy pequeñas, de envío de alimentos de animales, lo que sea, uno va a preferir que le traigan a su casa. Entonces, el tema de delivery es importante, pero hay que diferenciar el delivery con el servicio postal, que son 2 cosas completamente diferentes. En cuanto al manejo porque también en el delivery hay muchas cosas de protección, digamos, no es alimento lo que estás llevando, no es algo, eso es información, es cosas con mucho valor, digamos. Por eso el servicio postal tiene una regulación específica para eso. Entonces, esta agencia va a tener que adaptarse lo más pronto posible a la agencia nacional. Sin embargo, FedEx ya desde el año pasado, sí, desde el año pasado, hace 2 años, viene trabajando enfocado en el e-commerce, porque yo con el Instituto de la Mujer y Empresa hemos tenido reuniones con ellas para que nuestras emprendedoras puedan tener este servicio y pueda ser a costos muy reducidos. Entonces tienen una oferta nueva, adaptándose también a las necesidades y a la realidad económica del país. Y me imagino que DHL hará lo propio también, digamos, ¿no? Porque nosotros, si empezamos a trabajar de la manera en la que estamos trabajando, con el courier, con la Agencia Nacional de Correos, que es la nueva, no vamos a ser competitivos con emprendimientos escalables. No sé, si la artesana, que lo ponía como ejemplo Hugo el otro día, si la artesana de Santiago de Chiquitos quiere exportar su artesanía a Estados Unidos, no le va a llegar en 4 meses, digamos. Debería llegarle máximo 5 días. Entonces, pero si el envío le cuesta $50 y su artesanía cuesta 15, se encarece demasiado y no es competitivo. Entonces prefieren comprarle al Perú o prefieren comprarle a Ecuador o a otro país, digamos. Entonces, mientras nosotros, como cada uno de los roles sean asumidos como corresponde, desde el emprendedor, el Estado, juguemos los roles como corresponde, digamos. ¿Qué tiene que hacer el Estado? El Estado tiene que brindar un escenario favorable, tiene que hacer políticas favorables, es decir, reducir la regulación para que los costos bajen,
También hay mucha competencia desleal de la informalidad. En el tema del servicio postal, hay gente que cobra 10 pesos, cuando el courier formal que paga impuestos, que está regulado, tiene que cobrar 30, porque si no, no puede cubrir los costos, ¿verdad? Entonces tiene que haber una regulación más bien de la competencia desleal. Yo pienso que es una oportunidad para los emprendedores y una oportunidad para el Estado esta situación, ¿no? Yo he visto muchas de las preguntas que Eliana nos ha pasado, que la gente está afligida, todos estamos afligidos porque estamos encerrados además, ¿no? Estamos como en una catarsis permanente 24 horas de cómo va a ser el futuro, de qué va a pasar y de cómo va a ser nuestras empresas, pero creo que hay que mirarlo de una manera positiva como una oportunidad para nuestros emprendimientos, uno, para llegar a más gente, para ser más masivo, para escalar en nuestras ventas, digamos, a través de estas herramientas, que obviamente al principio van a tener que ir adaptándose también a la agencia de correos, van a tener que reducir las empresas de courier privado, todo eso se va a ir adaptando a la realidad local, pero también es una oportunidad para el Estado, que ese 62.3% de gente informal asuma la formalidad, porque si le damos chance de que van a tener buenos precios para envío, de que van a aumentar sus ventas, de que etcétera, etcétera, va a ser una oportunidad para incluir a todos estos 62.3% de personas que están en la informalidad, para que se vuelvan a la formalidad. Obviamente para eso hay que hacer incentivos, reducir costos, no sé, yo incluso pensaba en voz alta que reduzcan el impuesto al valor agregado, porque la idea es que más bolivianos produzcamos cosas con valor agregado, digamos, ¿no? Y que las cosas que obviamente no se produzcan acá entren con menor impuesto, no sé, eso lo verá el nuevo ministro de Economía, Óscar Ortiz. Yo me imagino que va a tener posiciones bien interesantes, pero creo que es una oportunidad y no creo que el e-commerce, como decía Liliana, cómo mantenemos esa conducta, cuando entre y la gente aprenda a utilizar y que vea que es más fácil que estar manejando plata en el bolsillo, hacer estas transacciones de manera digital, creo que se va a resolver muchísimo y es difícil retroceder, digamos, porque va a ser más fácil, más cómodo, más seguro, porque ¿qué va a ser más seguro? Que pagues con la tarjeta o con simple en la Yustu, o que vayas con tus $800 para la tele en el bolsillo y te la puedan robar, digamos, ¿no? Entonces, hay que ver todo como una oportunidad, tanto para el emprendedor y el empresario, como para el Estado también, de que esta gran masa de informalidad se vuelva formal y pueda aportar al país. Eso. Súper, muchísimas gracias, Anne. Vamos a ir a Hugo. Me parece, hay una pregunta muy, muy práctica. Preguntan, ¿qué rubros son los más llamativos después de la pandemia? ¿A qué, buscando oportunidades de negocio, ¿no? ¿Qué oportunidades de comercio electrónico existen? ¿A qué me debería dedicar en comercio electrónico después de la pandemia? Primeramente, o sea, yo he puesto un tweet antes de todo esto y decía hay que ver cómo va a acabar, ¿no? Mi idea es que va a acabar, que no vamos a tener internet luego de esto porque todos nos vamos a morir. Por la solución por la catástrofe. Agricultura, yo decía, cazar animales, empezar a sembrar cosas. Bueno, ya, ¿no? Viendo que no va a pasar eso, pues el desarrollo de software puede ser interesante. El problema sigue siendo el internet, yo creo, ¿no? Es que no tenemos clientes. Por ejemplo, los periódicos en este momento deben tener una gran cantidad de visitas, ¿no? Pero a la gente, ¿cuántos pueden consumir desde el celular? Pues los videos, las transmisiones, todo lo que los periodistas se están rajando en hacer desde sus coberturas. ¿Cuánta gente va a consumir toda esa cantidad de datos y cuánta cantidad de gente pues va a poder ver esas publicidades? De ahí, básicamente sin clientes no se puede hacer mucho en economía digital. Esa es la cuestión, ¿no? Luego, obviamente, pues tengo entendido que la GETIC ha firmado un convenio con Coursera para dar 10,000 becas para que la gente se capacite en otras áreas. Creo que van a ser, sí, las de antes, ¿no? Inteligencia artificial, datos, el comercio, desarrollo. A todo lo que le apuntes, si lo haces, lo vas a poder hacer bien, yo creo. Pero para mí lo principal es la conexión, o sea, sin conexión no tienes clientes y si no hay clientes, pues las empresas tampoco invierten, ¿no? ¿Y qué hacemos para tener mejor conexión? Y lo caso un poquito con algunas preguntas de preocupación sobre el área rural que habrían llegado. Preguntan si es que hay opciones para el área rural, para
incluirse en el comercio electrónico. Dice Guido, ¿cómo se impulsa este tipo de economía en las áreas rurales? Los pueblos indígenas de Bolivia, ¿cómo podrían incursionar en la economía electrónica digital? Dice Juan Carlos. Gunther dice, me gustaría saber cómo ingresar al comercio electrónico en el ámbito de agropecuaria pequeña y mediana. Y ahí creo que la preocupación es eso, o sea, cómo logramos tener mejor conectividad en general en el país, pero también, y también Beto preguntaba, ¿será que las redes Mesh, por ejemplo, nuestras redes comunitarias son una solución de infraestructura para el área rural? ¿Nos puedes comentar un poquito esto? ¿Cómo ves? ¿Qué es lo que hay que hacer para mejorar la infraestructura y qué es lo que hay que hacer para mejorar la infraestructura en áreas rurales? Bueno, la propuesta de la empresa de infraestructura, es decir, que por ejemplo Entel solamente se ocupe de cablear todo el país y que las operadoras se colen de eso para dar sus servicios, me parecería lo mejor. Es decir, si Entel actúa como la ABC, abre caminos, cablea todo, las operadoras simplemente van a tener que invertir en ancho de banda, ¿no? En comprar más internet a precios más bajos de las que tienen, porque ahora pues por intentar competir con Entel, no pueden, o sea, no les he comentado el efecto Entel, ¿no? Entel lo que hace, pues mantiene los precios y supuestamente, teóricamente, te eleva las velocidades, algo que no sucede. Pero eso obliga a que las otras empresas hagan lo mismo, o sea, Cotas, Access, Conteco hacen lo mismo. Te ofrecen mayor velocidad sin tener cobertura y sin tener cómo hacerlo. Así es que pues reducen más sus clientes. En vez de ampliar, están reduciendo, ¿no? Entonces esas cosas provocan estas cosas. Yo creo que una empresa de infraestructura sería lo más plausible que cablee todo. Ahora, en el área rural, ya lo he dicho, ¿no? Si eres una empresa minera, si eres un agropecuario rico, pues te contratas SUBE, el internet satelital. Obviamente vas a tener internet. Ahora bien, lo otro es pues pensar en lo que ha dicho Beto, ¿no? Justamente eso era, redes comunitarias, las redes Mesh. Aquí mismo, en las periferias, digamos, ¿no? Los activistas de tecnología deberían estar instalando esas redes Mesh, antenas que pues agarren y la misma trabajar con la Agencia Boliviana Espacial para que les dé un poco de ese internet gratuito y se pueda generar redes de internet. En los edificios también, o sea, he visto que muchas personas que tienen internet, pues los vecinos notan que alguien tiene internet, se acercan, le tocan la puerta y le piden que por favor les dé internet fijo. Y está ocurriendo eso en varios edificios, ¿no? En el área rural, yo veo que el cableado tiene que llegar. Es interesante eso, ¿no? Desde nuestras fronteras el internet está llegando directo a las ciudades, pero pasa por el área rural. Es decir, los cables, 5 o 6 cables están llegando directamente hacia la ciudad de La Paz, hacia la ciudad de Santa Cruz, pero se olvidan del área rural, o sea, ¿qué les costaría ir desagregando pues las conexiones hacia esas áreas, ¿no? Creo que se debería pensar de ese modo desde el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Que es el encargado de solucionar estos problemas. Súper, gracias. Vamos con el tema de derechos laborales. Por un lado, derechos laborales de las personas que trabajan en las empresas, y esta es una preocupación de Cristian. ¿Cómo se pueden proteger los derechos laborales de las personas trabajadoras de economía digital, repartidores, conductores, freelancers, microtaskers? Y por otro lado también los derechos laborales en general. Trabajando en casa, en la cuarentena, pues estamos viendo que hay algunos derechos laborales que se ponen en tensión. ¿Nos puedes comentar eso un poco, Adriana, por favor? Claro. Bueno, en primer lugar, ¿no? La relación entre teletrabajo y economía digital, que era una de las preguntas que estaba viendo, hay una relación directa, ¿no? Hay este teletrabajo que es temporal, que es el que lo estamos viendo, por ejemplo, ahora, que va a volver al espacio físico cuando acabe la cuarentena. Pero hay otro que se ha ido desarrollando durante los últimos años y hay diferentes tipos, ¿no? Hay este de freelance, pero también hay otros que son de pequeñas tareas que en muchos casos tiende a la precarización del trabajo. Entonces, se ha visto una regulación bien interesante en otros países. Ya existen sindicatos, por ejemplo, de trabajadores que realizan trabajos independientes como freelance, pero también, no sé, influencers, youtubers que también participan en la economía digital
obviamente, y que ahora de alguna forma se están sindicalizando en otras partes del mundo. La economía digital es importante porque podría conseguir que haya más trabajos en diferentes sectores, pero mientras no cumpla con todos los derechos laborales que involucran seguro social, seguro de salud, condiciones laborales, un salario mínimo, estaríamos hablando hasta de una especie de esclavismo posmoderno, ¿no? De esta precarización del trabajo. Entonces, creo que siempre es importante considerar eso, que aunque sea un trabajo en casa, aunque tu jefe se encuentre en otra parte del mundo, tiene que reconocer los derechos que tú tienes en el lugar donde te encuentras. Tu micrófono, Eli. Tu micrófono, tu micrófono. Es que no sé cuándo lo tengo activo y cuándo... Gracias. Vamos a hacer algo ahora. Vamos a hacer una pregunta y van a tener cada uno 2 minutos para responder. Así vamos intentando responder varias de las preguntas. Entonces van a ser preguntas un poco menos densas, espero. Aquí veía una sobre temas de monetarios. Creo que podemos dirigir esto para Liliana. Dice, respecto a la introducción de una moneda digital de China y la supuesta caída del dólar americano, ¿cómo afectaría esta situación a la economía boliviana en el mediano y largo plazo? Y en realidad, ¿se estima introducir una moneda electrónica en Bolivia? ¿Cuál sería el mecanismo más viable? O sea, vamos a tener, es interesante pensar en una moneda electrónica en Bolivia, Liliana, ¿y es posible? A ver, 2 creo que, minutos. Te voy a a cortar a ver, los. ya no hay problema. Voy a tratar de ser breve. Creo que el tema de las monedas digitales, más allá de la normativa que tenemos, que incluso lo mencionaron en el estudio, que las criptomonedas y algunos temas de monedas digitales no están permitidas en Bolivia, pero sí la tecnología de blockchain, etc. Creo que a nivel mundial incluso las monedas digitales aún siguen siendo o siguen estando en algunos países en su base, en su etapa beta. Considero desde el punto de vista monetario, nosotros tenemos una economía, como saben que tenemos un tipo de cambio semisucio, que es el crawling peg, que flota y no flota. Lo han mantenido durante muchos años el 6.96 que tenemos ahora, y en algún momento creo que el primer impacto que vamos a tener en algún momento es que esa moneda se va a mover. Eso es inevitable, sabemos que no se tiene un plazo, no se sabe si va a ser este año, el ministro de Economía ha dicho que se va a mantener durante el periodo que esté este gobierno transitorio, entonces esperamos que el siguiente gobierno tome una política monetaria de acuerdo a las condiciones en las que estemos. Es posible que no sabemos cómo, todo va a depender de cómo están nuestros vecinos para nuestra política monetaria, porque dependemos de eso y del dólar, obviamente, y eso es impredecible hasta que tengamos ese cambio gubernamental y veamos la política monetaria que sea más adecuada para la situación en la que esté la estabilidad financiera de nuestro ecosistema latinoamericano, desde el punto de vista regional, va a tomarse esa decisión. Desde el punto de vista de las monedas digitales, creo que no, aún desde el punto de vista económico, no sé si estamos tan listos para eso. Creo que primero tenemos que avanzar en otras de las debilidades, como la digitalización de la banca, como la implementación de las aplicaciones para que la gente haga más transacciones digitales. Esas son prioridades. Pero en algún momento, eventualmente, el mundo va por esa tendencia y eventualmente nosotros vamos a entrar. Súper, mil gracias. Para Mauricio. Desde Zoom, Oscar Mauricio dice, ¿qué opciones a nivel nacional, presencial o virtual, existen para poder capacitarse y poder emprender formándose en contabilidad básica, páginas web, marketing, regulaciones estatales, servicios digitales, etcétera? Creo que esto es una pregunta maravillosa porque en realidad lo que tenemos que hacer es capacitarnos. Cuéntanos, Mauricio, ¿qué consejos nos das? ¿No? ¿Te has capacitado tú? ¿Has estudiado en algún lugar? ¿Conoces de algunas plataformas? ¿Dónde tenemos que entrar para ser emprendedores? Precisamente una de las herramientas que afortunadamente nos dan a nosotros como empresa es, tenemos un convenio con Udemy. Entonces, como empleados de pedidos ya tenemos acceso a todo esto y la verdad es que es increíble, sobre todo ahora en época de que estamos encarcelados todos. Estoy aprendiendo a tocar piano, por ejemplo, o sea, cosas que realmente uno no hubiera pensado que puede llegar
realmente puede encontrar todo en esas plataformas. Udemy, Coursera, existen muchísimos cursos, incluso de las universidades Ivy League en Estados Unidos, que sé que dan cursos gratuitos y que más aún se han abierto ahora para hacer capacitaciones más genéricas y mucho más técnicas. Entonces, realmente hay que dar una vuelta a todo el mundo educativo que hay adentro, pero de recomendación, Udemy me parece una plataforma excelente para empezar. Para cosas técnicas y mucho más genéricas, me parece ideal. Y también hay cursos gratuitos en Udemy, ¿no? Y en Coursera, no todos, hasta hay algunos pagados y otros gratuitos. Y es más, los que son pagados no cuestan casi nada. Estás hablando de que gastas 100 bolivianos y estás en un curso que dura 200 horas, ¿no? Entonces es algo que se puede potenciar y puedes utilizar con las personas que vives, con tus familiares. Es algo que se puede transmitir. Creo que ese es el propósito de estas plataformas, ¿no? La transmisión de conocimientos. Súper, muchas gracias. Vamos con Hugo. Y tenía aquí una pregunta. Pregunta para Hugo Miranda de este Zoom, José Luis. Cuando hablas de las regulaciones, así como hay las regulaciones nacionales, ¿también crees que los gobiernos locales, los gobiernos autónomos municipales deberían apoyar estos emprendimientos de negocios digitales? Sí, en realidad tiene que ser una política, ¿no? Se tiene que ver qué es lo que se puede hacer y qué cosas se le puede sacar impuesto, digamos, ¿no? Por ejemplo, lo del transporte, lo de la regulación que ha salido para Uber, era porque la alcaldía vio que tenía tuición sobre el transporte. O sea, si algún vehículo le pasa algo, pues la alcaldía directamente es la culpable. Entonces vio que podía ahí imponer algo. En este caso, en el servicio de los hoteles de Airbnb, por ejemplo, pues ahí ya tiene otra. No estoy seguro cuál es la oficina estatal que se encarga de eso, ¿no? Así que se tendría que ver mucho el rubro, se tiene que estudiar Tengo entendido que el anterior gobierno pues había creado una comisión especial para analizar todo esto, por eso el de impuestos salía cada tanto a decir, pues vamos a sacar impuestos a Facebook, a Uber, a demás situaciones, ¿no? Pero no se explicaba bien cómo. Pero yo creo que sí, algo que me comentaba el abogado Ismael Franco, que es el que está haciendo la ley de emprendimientos, era que pues me decía que lo que se tiende en el mundo es a regular, ¿qué se llama? A controlar todo esto, ¿no? No va a ser tan libertinaje el Internet como hasta ahora. Más bien los gobiernos tienden a controlar todo. Incluso PayPal ahora pues ya no es tan libre como antes. Ahora México sí o sí exigen que tengas una cuenta bancaria, ya no puedes abrir así nomás. Entonces, la regulación, necesitamos profesionales capacitados en eso para tener discusiones serias, ¿no? Súper, vamos con Adriana. Tenemos una pregunta sobre, dice, no tengo el nombre, es en Facebook. Hay un estudio con datos del INE y de otras organizaciones que proyectan a Bolivia que solo el 10% de personas podrían acceder al teletrabajo. Más bien, ¿no les parece que mientras el trabajador y el empresario sean libres y tengan más opciones de dar y crear trabajo, se aliviará más la crisis en lugar de esperar que el gobierno regule todo? Es decir, dejamos al libre mercado, la oferta, libre oferta y demanda de trabajador y de empleados, o esperamos que el gobierno regule el teletrabajo? Es siempre la pregunta, ¿no? De si va a haber una situación social que va a impulsar la política o es la política la que va a generar repercusiones en la sociedad. Bueno, evidentemente el mercado va a regular la oferta laboral en el Internet, ¿no? Lo que está pasando ahora, lo que ha ido pasando ya en los últimos años, ¿no? Los nuevos trabajos como freelance, las nuevas capacidades que la gente necesita para entrar a estos nuevos startups en el mundo, ¿no? Aprender sobre utilizar redes sociales, cómo entender el mercado, por ejemplo. Esto se está regulando por el mercado. Lo que tiene que hacer el gobierno es que se consideren los derechos laborales de las personas. Es decir, que aunque tú estés trabajando como freelance, puedas recibir, tener los mismos derechos que cualquier persona que trabaja en el sector de manera física, ¿no? Que se cubra un seguro de salud, que te paguen, ¿no? Un sueldo mínimo, que se consideren las horas de trabajo que deberían tener, ¿no? Tu derecho también a la desconexión, que es un tema bien interesante, ¿no? De tener el derecho a poder desconectarte de tu jefe para que no
necesariamente tenga que estar mandando correos a las 3 de la mañana y tengas que responder. Entonces, hay muchas cosas que sí el gobierno tiene que regular, pero obviamente el mercado va a ser quien va a determinar la oferta y la demanda del trabajo online. Súper, muchas gracias. Para la ANE, ¿cómo puedo reactivar mi actividad de impresión gráfica para no dejar sin empleo a mis colaboradores? ¿Qué opciones nos das, ANE? Va un poco casado con lo que estaba diciendo Adriana, que muchos emprendedores también, cuando somos emprendedores somos más pequeños, digamos microempresarios o pequeños empresarios, nos preocupan mucho nuestros trabajadores, porque ahí es más una relación de familia, porque somos pocos, digamos, y estamos ahí, nos vemos la cara y estamos juntos. Entonces, ¿cómo hago para no perjudicarlo también y que esté incluido? La tendencia es que somos una sociedad líquida. Liliana en Caínco con Patti siempre promueven los nomads, que son las personas que tienen que adaptarse a la nueva realidad, y que va a cambiar todo, pero el trabajo va a seguir existiendo. Van a dejar de funcionar algunas cosas como estaban funcionando, pero el trabajo va a existir. O sea, capaz que a tus trabajadores no los vas a dejar sin trabajo, pero les vas a dar trabajo por resultado, les vas a dar trabajo por tiempo, o se va a implementar, si Dios quiere, que es una de las cosas que se pidió muchísimo en estos debates de la ley de startup que quedó en stand-by, que era el trabajo por horas, digamos, ¿no? Que aquí en Bolivia no existe y que puede funcionar mucho para la gente que estudia al mismo tiempo, digamos, ¿no? Que podría trabajar mientras está estudiando y tener horas, coordinar sus horarios libres para poder tener ingresos también, digamos. Entonces, no es que vayan a tener menos trabajo, sino que va a cambiar la forma de trabajar. Capaz que los diseñadores van a trabajar desde su casa, puede ser, van a trabajar por cantidad de artes que diseñen, quizás se vuelven hasta más creativos, digamos, ¿no? Pueden ir a trabajar desde el parque, no sé. Yo pienso que es muy positivo la opción de teletrabajo, de no estar con una mirada del trabajo de la era industrial, donde yo odio el tema de que la gente tenga que ir uniformada y marcar tarjeta y poner el dedo y la cara como si uno vaya, o sea, ¿qué es lo más importante? ¿El resultado que das o que estés sentado, digamos? Entonces, esa es la tendencia, digamos, de que el trabajo va a ser valorado, como decía Adriana, por lo que producís, y la cosa es cómo vas a hacer para que más bien tu trabajador no quede sin trabajo, sino más bien tu trabajador que tenga estos beneficios sociales, digamos, ¿no? Ya capaz que no tenga la caja privada, pero vos le des un seguro de salud privado, que ahorita hay seguros de salud privado mucho más baratos que una caja aseguradora para un empleado que cuesta lo mismo y que el servicio es pésimo, digamos, ¿no? Entonces, preferible que le des un servicio de salud privado, no sé, va a modificarse todo, pero la idea es que también los empresarios podamos hacerlo de una manera justa y equitativa con nuestros trabajadores, que le brindemos seguro y estabilidad, porque ellos van a trabajar por resultados y no por horas sentados, digamos, ¿no? Creo que es positivo. Gracias. Aquí hay una pregunta de Zoom, creo que podría ser para Alejandra, no, para Liliana, perdón. Mencionaron que no todos tienen NIT, dice Araceli Mercado. Y una respuesta lo dio un panelista que no tenemos la costumbre. Mi pregunta es, ¿los pequeños negocios y productores, tiendas de barrio, vendedores, ambulantes, peluquerías, zapateros, albañiles, cómo usarían las plataformas digitales y para que se beneficien? ¿Será necesario crear una plataforma que les permita visibilidad y la plataforma digital desarrollada por una institución legal lo garantice? ¿O se está intentando intermediar lo legal? ¿Es posible esto, Liliana? Creo que una forma de brindar esos servicios y de legalizar y dar un empleo de calidad, recojo lo que estaba diciendo Anne, vamos a tener que ser más resilientes y vamos a tener que asumir el desafío de buscar plataformas que puedan brindar estos servicios como terciarizados. Una figura como lo que hace Pedidos Ya, que la persona le factura, pero brindarle, y hay plataformas así ahora, no quiero decir los nombres por si me ha olvidado alguna, hay plataformas donde uno puede contratar, si necesita, por ejemplo, un peluquero, vienen a su casa, solo que no se habían popularizado tanto, en esta época sí se están popularizando.
La idea es que se popularicen más y al mismo tiempo que nosotros podamos brindarle como empresa una plataforma, o sea, las diferentes startups puedan ser la plataforma, facturen a la startup dándole la legalidad por medio, pero también la startup o la empresa les pueda brindar esas opciones de seguros sociales, privados, o sea, que realmente aseguremos que tengamos un empleo de calidad. El problema con ese 62,3% de la población que está en el sector informal es que no tiene un empleo de calidad, es autoempleo. Y ese ha sido el empleo que ha sido más precario y ha caído primero en esta época de alejamiento, de distanciamiento social, porque fueron los primeros que tuvieron que quedarse en sus casas y no tenían otra forma de llegar a su cliente, no tenían otra forma de generarse el ingreso de todos los días, no tenían seguro social, no tenían nada. Entonces hay que buscar esas plataformas que nos puedan servir de canal de distribución de nuestros servicios y productos, pero al mismo tiempo pedir también a las plataformas que brinden empleos o que generen empleos de calidad, dándole las oportunidades a los trabajadores que puedan asegurarse, o sea, que se brinde la información, que se hagan acuerdos con las cajas, todo eso se puede, porque en el mundo hay empresas pequeñitas en todos lados y han buscado la manera de formalizarse, no es la primera vez, digamos, ¿no? Súper, muchas gracias. Vamos con Hugo. Nos hacen una pregunta, Marcelo Vergara, sobre temas de datos, o sea, negocios con datos en Bolivia. Dice, ¿quiénes controlan los datos? ¿Quiénes son los responsables de la creación de cadena de valor de los datos? ¿Cómo podemos convertir los datos en inteligencia digital? O sea, ¿cómo hacemos negocios con datos en Bolivia? Hugo además trabaja en Data Factory, es decir, está en una empresa que hace negocios con datos. Contanos, ¿hay oportunidad en Bolivia de trabajar con datos? El problema de Bolivia es que pues, no tenemos datos. Es decir, tenemos que contratar monos para que saquen esos datos, ¿no? Ni siquiera el INE nos da datos fiables. No tenemos datos fiables tampoco de las estadísticas, ¿no? Sí hay algunas fundaciones, ONGs que sacan datos interesantes, pero bueno, el procesar esos datos, venderlos, tampoco hay clientes que los quieran comprar. Ujú. Yo trabajo, como lo dijo Eliana, en Data Factory, que es una empresa que básicamente yo recopilo todos los datos deportivos. No estoy viendo un Bolívar 10 Strongest, recopilo todas las faltas, todas las estadísticas del partido. Y ustedes las pueden ver en Fox Sports, ahí en los mapas de calor, lo pueden ver en la tabla de posiciones, en los tiempos, lo pueden ver en el deber, en los en vivo que se sacan textual, que va saliendo. Es decir, extraemos los datos y esos datos los convertimos en varios formatos y eso lo vendemos. Es como sacar una fotocopia, la fotocopia la vendemos a colores, cortada, recortada, adornada y diferentes situaciones, ¿no? Acá es muy difícil, la verdad es que crear iniciativas en eso no se ha podido. Yo siempre he estado atrás de ese tipo de proyectos, pero bueno, en Bolívar realmente es difícil porque, bueno, la información tiene muy poco valor, creo, ¿no? Ujú. Es decir, datos de gente que está haciendo femicidios, demás cosas, no llama la atención como un Bolívar 2, 10 Stronger 0. Eso llama 100 personas de atención y el dato del feminicidio simplemente 10 personas, ¿no? Así que bueno, es una cultura, es algo que tenemos que cambiar, creo, para entrar al tema de datos en el país. Súper, gracias. La última pregunta iba a ser para Mauricio. En realidad son dos preguntas, una que creo que es sencilla de responder para ti y una un poquito más complicada. Juan Carlos Lea Plaza nos pregunta, ¿cuál es la mejor opción de envío y o delivery que tienen hoy en día los emprendedores? Esa es una. Y la otra, para cerrar, es ¿cómo se deberán normar los impuestos en el régimen de comercio electrónico? ¿Qué legislación vigente tiene Bolivia para la regulación de comercio electrónico? Es decir, ¿tenemos normativa específica para la actividad de comercio electrónico? Con esto terminamos. Mauricio, tienes la palabra. A ver, Juan Carlos, yo creo que tal vez Pedidos Ya es la mejor, no sé, a discreción de muchos, no, pero definitivamente por lo menos es la solución con más capacidad para repartir más cobertura. O sea, definitivamente no por estar en Pedidos Ya, pero es lo que yo utilizaría por simplemente la cobertura y por el tema de precios, ¿no? Tanto para el partner que está intentando comercializar a través de una plataforma digital, como para el usuario por el tema de servicio, de tiempos y de infraestructura tecnológica. Pero definitivamente no es la única, ¿no? Ya saliendo del tema de lo que es Pedidos Ya, es muy importante que como boliviano se pueda desarrollar algo así. Sirve mucho que haya una empresa como Pedidos Ya en el país, porque eso pone una barra alta a lo que se tiene que medir un emprendimiento boliviano.
Porque si uno está haciendo una empresa de tecnología, por lo menos en este rubro, es necesariamente para escalarlo hacia otros lugares y se va a encontrar con empresas mucho más grandes. Entonces, es importante tener esa barra para saber hacia dónde tenemos que llegar, porque es una empresa muy grande. Nos sirve mucho, yo estoy afortunado de trabajar ahí, pero sirve mucho para dar un ejemplo a seguir, ¿no? Y en el tema de impuestos, nosotros no tenemos una normativa específica para esto, debería haberla. Nosotros trabajamos como si simplemente un intermediario entre el usuario y el comercio, y facturamos al comercio por el valor agregado y por las transacciones que hacen como si fuera un comercio normal. Debería haber una norma específica para esta clase de negocios, pero no la hay. Esperemos que el siguiente gobierno pueda darle un enfoque más, no solamente para el delivery, sino para todas las empresas digitales, ¿no? Súper, muchísimas gracias. Creo que hemos logrado comunicar algunas ideas. Me voy un poquito más esperanzada, la verdad. Andaba más preocupada al iniciar. Creo que hay opciones y creo que el tema del comercio electrónico puede ser uno de los caminos para que la crisis económica que se viene no nos afecte tanto. Les agradezco muchísimo a los 5. Les agradezco también muchísimo a Derechos Digitales de Chile y a la FES que nos da el lugar. Vamos a tener un documento, no sé cuánto tiempo nos va a tomar porque son muchísimas preguntas y hay mucha riqueza en las respuestas, pero vamos a hacer en resumen pregunta-respuesta y se las vamos a enviar por correo. Así que quienes no se inscribieron se pueden inscribir en el link que está dando vueltas por redes para que les mandemos por ahí el correo. Y también, por supuesto, agradecer a Cristian León, que es la persona que ha coordinado todo este evento, y a las personas que nos están siempre apoyando, que en la Fundación Cielitos Arabia, Luan Méndez y la Naira Aval, que nos está apoyando en esta ocasión. La verdad es que ha sido un lindo evento. Yo he aprendido mucho, les agradezco mucho su tiempo y les hago un último anuncio. Ahora comienza otro evento de ISOC sobre protección de datos personales. Vamos a estar difundiendo ahorita el link a las 7, o sea, dentro de un minuto. Y con esto damos por concluido este evento. Muchísimas gracias a todos ustedes. Eli, y el link Gracias, chao, Eli. ¿Qué? Ya. súper. Muchas Muchas gracias. gracias. Tengo que ver mis redes, pues no he estado mirando. Miren, me ubican en Twitter, ¿sí? Ahí pongo ahorita el link para que entremos a protección de datos personales, si gustan. Un beso a Muchas todos. gracias. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien. Un saludo a Manténganse todos. sanos. Chao.